demuestra su trayectoria, y pues ese ánimo que nos transmites como arquitecta a las otras arquitectas y arquitectos, por supuesto, para investigar en la vivienda. Bienvenida, muchas gracias por tu aceptación hace muchos meses a hacer esta charla que no habíamos tenido la oportunidad de conversar antes. Y bueno, pues te doy la palabra. Mil gracias. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. No es la mejor manera esta de conocernos porque es a través de la pantalla, es un poco... hoy estaba viendo que desde el 2019 todo ha tenido que ser online y sinceramente estamos deseando que pueda ser presencial. Yo tengo el recuerdo de mi estancia en Medellín y verdaderamente, bueno, pues es un placer estar con vosotros, pero también es un poco, dijéramos, triste no poder tener un contacto personal, ¿no? Sino tenerlo así, simplemente a través de la pantalla. En cualquier caso, encantada de estar con la Universidad del Valle de Cali. Tengo un colaborador muy estrecho, Camilo García Barahona, que fue quien ha propiciado esto, porque en el fondo él me animó mucho, porque me habló muy bien de vuestra universidad y bueno, me animó sin duda a aceptar esta invitación, ¿no? Si queréis pasamos directamente a la conferencia. Agradecer mucho tu Está presentación. Y perfecto, pasamos, sí. ¿sí? Sí, para que compartas pantalla, está bien. A ver cómo hago para compartir si no lo consigo yo. Tengo una persona aquí que me ayuda. Ok. Yo creo que no será difícil, espero. ¿Me ayudas un momentito, Harriet? ¿Ahora sí? ¿Se me Listo, escucha? perfecto. Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues vamos allá. Bueno, Muchas este es el póster que me habéis hecho vosotros, que me parecía bonito. Es la primera vez que pongo yo esto de I Love Architecture. Me pareció, bueno, simplemente una manera de acercamiento, ya que estamos en la distancia. Voy a empezar directamente hablando, a ver si consigo pasar imágenes, porque no te creas tú que esto... A ver. ¿Cómo se pasa imagen? Aquí. Abajo en tu pantalla vemos que tienes. Bueno, me gustaría comenzar con 3 imágenes que hablan de algunos conceptos que me gustaría, realmente los uso bastante a menudo, así que alguien que me haya escuchado con anterioridad puede que lo reconozca. Son 3 imágenes que hace tiempo me acompañan. La primera imagen, la de la izquierda, vemos un señor vestido de una manera que pudiera ser perfectamente actual, aunque es de los años 60, y le vemos pues con unas gafas, un corte de pelo, en fin, un aspecto que podría ser de cualquier momento de las últimas décadas, ¿no? Pero vemos una cosa extraña, vemos que tiene un teléfono en la mano y lo sorprendente es que ese teléfono tiene un cable que se une al suelo. Bien, esta es una imagen del año 62 de una publicidad que quería demostrar lo expansiva que era y la capacidad de conexión que tenía y, claro, jamás podía imaginar en el año 62 una empresa que existiría esta conexión, pero desde luego lo que no era necesario era el cable. El teléfono móvil ha sustituido, dijéramos, ha producido una transformación enorme y una transformación que no era de ninguna manera previsible. Con esta imagen yo siempre pienso que no hay nada imposible, que siempre la realidad supera la ficción y que por tanto podemos aspirar y podemos soñar. La segunda imagen dice todo lo contrario. Vemos ahí al pobre Nokia ya envejecido, hecho polvo, acabado. Bueno, las tecnologías, con esta imagen siempre expreso esta idea de que las tecnologías se quedan obsoletas muy rápidamente, que realmente cuando pensamos en lo que era, a lo mejor ni siquiera lo sabéis, los más jóvenes, lo que era un fax, por ejemplo, pues nos damos cuenta que la tecnología y los elementos tecnológicos en realidad tienen una vida corta, pasan rápidamente a una segunda vida, pasan al olvido con una facilidad pasmosa. Por eso esta tercera imagen donde está mi maestro, Sainz de Oiza, que con 80 años pues llegó a conocer por fin el Partenón en Atenas, pues el Partenón, bueno, que viajó hasta Atenas, ¿no? Y conoció el Partenón de su mano,
pudo dibujar y hacer todo tipo de comprobaciones de todo lo que había, dijéramos, ensoñado de este edificio tan importante a lo largo de su vida, y que seguía, a su edad, seguía aprendiendo de la arquitectura, no perdía la curiosidad, no perdía ese amor al conocimiento que dijéramos, le definió a lo largo de toda su vida. Bien, pues en el fondo estamos hablando que la capacidad de crear y la capacidad de aprender es más importante que cualquier tecnología que puede ser simplemente un instrumento que nos ayuda. Y que esto quizá hoy en día a veces se invierte en los términos y se pone en primer término la tecnología y en segundo término esa capacidad, dijéramos, de imaginar y de conocer y de estudiar. Y os cuento algún proyecto muy rápidamente de los antiguos que yo hice hace ya años, porque son ya muchos años trabajando. Y uno de los primeros proyectos que yo hice fue este autobús biblioteca. Era una idea que en realidad nos habían propuesto desde la Dirección General del Libro, nos habían dicho, bueno, no hay dinero como para hacer bibliotecas en determinados barrios, en determinados pueblos que son remotos, así pues hay que pensar algo para que lleguen los libros. Y entonces propusimos este autobús biblioteca que, bueno, pues tenía esa imagen corporativa que también la creamos nosotros, como esa especie de escalada de libros en dinamismo y ese techo de cristal y esa trasera de cristal también, que lo que hacía era hacer una llamada, ¿no? Se producía esas paradas de autobús y la gente sabía que todas las semanas en tal punto paraba el autobús y se podían, dijéramos, tomar en préstamo libros y cambiarlos de semana en semana. Y bueno, se creaba una biblioteca andante, ¿no? Y esa biblioteca andante se fue replicando y se terminaron por hacer 20 y tantas unidades que estuvieron durante más de 20 años circulando por las periferias de las ciudades, fundamentalmente de Madrid, pero también de otras, y por pueblos, por muchos pueblos que carecían de este medio. Realmente, cuando Internet empezó, dijéramos, a tener una red suficientemente fuerte y extensa, sustituyó a este elemento del bibliobús, aunque todavía en algunas zonas se sigue utilizando porque no hay cobertura o porque en realidad la gente prefiere todavía ese contacto directo con los libros. Este es otro proyecto que contaré brevemente, que fue el Ayuntamiento de Lorca. Lorca es una ciudad que está en la costa, bueno, cerca de la costa mediterránea, en la provincia de Murcia, cerca de Valencia, y nosotros hicimos un edificio nuevo para el ayuntamiento, y lo que pretendíamos era enlazar dos partes de la ciudad con una especie de situación de edificio puente entre dos calles, y enlazar también una parte antigua del edificio con unas partes nuevas. El edificio tenía un reto, y es que esto es una zona sísmica muy fuerte y tenía que ser un edificio capaz de resistir ese impacto de los terremotos. El edificio tiene una estructura compleja, suspendida, está colgada de tal manera que todo en realidad un impacto horizontal, que es el impacto que tiene un sismo, le permite un cierto movimiento, como si fuera un columpio casi todo el edificio, y por tanto no se ve afectado. Desgraciadamente, bueno, estas son algunas imágenes interiores. Desgraciadamente hubo un terremoto en 2009 que trajo unas consecuencias nefastas. La iglesia se desmoronaron muchos edificios y el edificio que habíamos hecho pues no sufrió ningún daño y dijéramos que quedó como esa dijéramos, demostración de que cada circunstancia y cada proyecto tiene unas condiciones técnicas que hay que resolver, además de buscar pues, todo lo que significa el servicio a la ciudadanía o la belleza en las soluciones formales, ¿no? Otro edificio que también hicimos ya hace años, pero que ahora tiene mucha fuerza y mucha presencia en las redes, porque se ha convertido un poco en un símbolo para una zona, es el Faro de Nules. Hace años se convocó un concurso a nivel nacional, cuando entramos en la Unión Europea realmente, se convocó un concurso de faros porque no cumplíamos con la normativa de señales marítimas a lo largo de nuestra costa, de la costa de España. En aquel momento, los arquitectos nunca habían podido hacer faros, los hacían los ingenieros, pero en aquella ocasión pues abrieron el concurso a arquitectos y pudimos ganar una de las posiciones, que fue esta del Faro de Nules. Nules es una ciudad pequeña que está también en la costa mediterránea, en la costa de la zona norte de Valencia, Castellón de la Plana,
Y bueno, pues tiene una zona costera con una construcción bastante informal, bastante, dijéramos, estacional, porque funciona solamente en los meses de verano y, por tanto, esa zona, esas edificaciones no tienen ningún tipo de servicios ni ningún tipo de espacio público. Así pues, pensamos que el faro debería tener un carácter no solamente de estructura, infraestructura, dijéramos, técnica de señal marítima, sino también tener un carácter un poco simbólico para dotar a ese espacio, a esa ciudad fantasma durante los meses que no son de verano, de un punto de referencia. Como veis, bueno, pues es una torre de 30 metros de altura sobre el nivel de la costa, directamente al nivel de la playa. Y lo que pensamos en su momento, bueno, estas son imágenes de entonces existían cabinas telefónicas. A mí me gusta mucho ver estas cosas, ¿no? En un momento determinado, una cabina telefónica pues data una época, ¿no? Las cabinas telefónicas en España se han desmontado ahora recientemente, no tienen ya ningún sentido. Pero bueno, en aquel momento una cabina era muy importante, ¿no? Cualquier cabina telefónica era lo que es hoy un teléfono móvil, pero como un punto de referencia, porque estaba asentado al suelo, como veíamos antes en la imagen de esa publicidad del año 62. Hoy en día las comunicaciones nos permiten una movilidad que no sé cómo tampoco entonces se permitían, lógicamente. Bien, el faro aparece aquí como final de un eje perspectivo. Yo creo que aquí también se ve en el dibujo esa carretera que une directamente el pueblo más cercano, en 3 kilómetros de distancia en línea recta, hacia la costa, y el faro se sitúa precisamente en ese eje. El faro tiene una planta de 5 por 5 metros, es un pequeño volumen con 30 metros de altura, como ya he dicho. Se construyó en 15 días y 15 noches, porque está concebido como una especie de cáscara de hormigón que tiene un encofrado perdido que es en la fachada de piedra exterior. La piedra se va levantando de 50 en 50 centímetros con sillares, con sillarejos, en realidad, porque son de 20 centímetros de espesor, y esta piedra hace de encofrado perdido porque por dentro sí se encofra el hormigón y se va virtiendo. Y se hace con un encofrado deslizante, como veis aquí. Ese encofrado deslizante, yo no sé si se llega a ver, porque no sé si nos ve, si se nos tapa aquí, bueno, sí se ve. Ese encofrado deslizante va permitiendo que se suba la torre según se va ejecutando. Por dentro veis cómo está vaciada toda ella de hormigón y por fuera ya se ve la piedra que resulta ser el acabado final. 15 días y 15 noches y levantamos la torre. Por dentro el edificio tiene, bueno, aquí se ve la piedra, los primeros 7 metros de piedra son de un granito de espesor mayor, con esta rugosidad que da lo que son las piedras iniciales de una cantera, lo que se llaman restos de cantera, que son las partes más meteorizadas de la roca, antes de que se empiecen a cortar de una manera más mecánica las lajas de piedra, y eso serían los 7 primeros metros de la torre, es un granito, mientras que todo el resto de la altura está hecha con una arenisca que se llama caramiel, que es una piedra ostionera que tiene un color más dorado. Aquí veis entonces la piedra y veis el interior, que es un recorrido ascendente. Realmente nosotros planteamos el faro, y eso se planteó en el concurso, como una especie de recorrido vertical que quería ser como un paseo marítimo en altura. Ya que no tenía paseo marítimo estas construcciones veraniegas, pues creábamos esa especie de recorrido en altura para propiciar las miradas y las vistas del mar y de los naranjos que rodean el faro. Este recorrido permite irse asomando en todas las direcciones, en las 4 direcciones, norte, sur, este, oeste, y las carpinterías no existen, son huecos por los que pueden ser atravesados por el viento, por los pájaros, por el sol. Este es el arranque con la piedra ostionera que os he contado antes. El tercer elemento, o sea, en realidad el edificio está hecho de hormigón, de piedra, 2 tipos de piedra, y de acero inoxidable. Un acero inoxidable especial, el AISI 316L, que es un acero que aguanta efectivamente las inclemencias del aire salino al estar tan cerca del mar. El arranque del edificio, por tanto, es un poco como esta especie de cámara fuerte que permite, dijéramos, un acceso controlado y esa escalada de los primeros tramos con esos peldaños de piedra. Bueno, aquí hay unas fotos hechas así como con un expresionismo un poco exagerado que hizo un amigo, pero que tienen
ese carácter de un intento como más ensoñado de cómo sería. Y aquí vemos un momento del recorrido en el que se asoma hacia el mar, hay un balcón tendido que se aproxima a la dirección de la playa, del océano, del mar Mediterráneo. Y también se ve otro material, perdón porque he dicho solamente 3 materiales, pero en realidad son 4. El cuarto material sería esta madera laminada, que es una madera, el permalí de Prodema, es un material que se ha utilizado se utilizó en aquella época, se utilizaba bastante por ejemplo, en solados de transportes públicos o de trenes, y es un material que resiste muy bien, es un laminado marino, ¿no? Bueno, aquí veis el faro en algunas fotos que ahora mismo proliferan porque hay una asociación desde hace unos cuantos, 2 o 3 años, una asociación que está defendiendo la costa, que está transformándose por los efectos del cambio climático y están, dijéramos, tomando como referente mucho al faro, ¿no? El faro ha ido cambiando con los años, desde que se hizo en finales de los 80, 90, pues tenía esa señal marítima que era la linterna, ¿no? Pero con el tiempo le han empezado a salir todo tipo de parásitos, antenas, elementos que ni siquiera conozco yo. De aquí arriba, por ejemplo, no pertenecía al diseño del faro, cosa que a mí me parece estupendo porque el faro puede resistir perfectamente esa adaptación a los tiempos, ¿no? Dijéramos que la necesidad de otras señales o de otros mecanismos que contribuyan a la conectividad, pues pueden estar perfectamente incorporados al edificio sin que el edificio pierda su capacidad y su identidad. En algunos momentos y ahora ya tienen más estructurado las visitas para que la gente pueda disfrutar efectivamente de las vistas, y ya digo que hay todo un repertorio de fotografías que están constantemente colgando y mandándome por Instagram, como esta, por ejemplo, que me ha parecido muy llamativa con la luna de este verano, o esta otra también, y en fin. Sí, se han organizado muchas jornadas y muchas actividades y está sirviendo como una especie de aglutinador social para determinadas reivindicaciones en toda esta zona de la costa. Pasando a otro edificio, ya entramos ya en tema de vivienda, a lo que ha hecho referencia Liliana, edificios de vivienda que hicimos pues a principio de este siglo, o sea, hace ya, son edificios, este edificio El Mirador, pues se empezó a proyectar en el año 2000, se terminó hacia el 2005-2006, por lo tanto ya tiene unos años de vida, está clarísimo. Este edificio, como otro que os enseñaré a continuación, que es el edificio Celosía, también de vivienda social, lo hicimos en una especie de unión temporal de estudios con MVRDV. Fue una propuesta del propio Ayuntamiento de Madrid que nos nos hizo el encargo y nos dijo que en aquel momento era una iniciativa bastante interesante del Ayuntamiento, que pedía a determinados arquitectos que se asociaran con un arquitecto extranjero para hacer un tándem temporal y proponer ideas para vivienda social. Entonces, bueno, pues cuando nos propusieron esto, nos dijeron que eligiéramos, que sería conveniente pues un estudio como el de Foster, como el de Nouvel. A nosotros no nos interesó esa colaboración porque estaríamos, dijéramos, en una especie de entendimiento difícil, creíamos, pensábamos. Y, sin embargo, pues le dijimos al Ayuntamiento que nos interesaría hacerlo con un equipo que entonces era un equipo relativamente desconocido, desde luego para el Ayuntamiento desconocido, que eran los holandeses MVRDV. Finalmente le convencimos al Ayuntamiento y llevamos adelante el proyecto. Bueno, llevamos adelante el proyecto Mirador. Cuando empezamos a trabajar juntos, pues enseguida fueron saliendo 2 ideas, porque trabajábamos entre Rotterdam y Madrid haciendo estancias aquí y allá, ellos venían, yo iba, e incluso uno cambiaba y cogía la idea del otro y viceversa, nos intercambiábamos las ideas y trabajábamos las ideas del otro equipo. Una dinámica muy interesante que fue produciendo 2 soluciones de proyecto. Y entonces, bueno, pues nuestro interés fue en todo momento defender las 2 ideas. Una era el edificio Mirador, que es este que os voy a contar, y el otro es el edificio Celosía, que también os voy a contar a continuación. Pudimos hacer uno detrás de otro
con bastante esfuerzo, porque el ayuntamiento se resistía a que hiciéramos 2 proyectos, pero nosotros defendíamos que teníamos 2 ideas muy buenas y que merecían la pena, ¿no? Bueno, fue un proceso, dijéramos, de intentar convencerles y finalmente lo pudimos hacer. El edificio Mirador fundamentalmente se entiende, bueno, antes que nada os cuento un poco cuál es la zona de San Chinarro, es en los alrededores de Madrid, en una zona muy próxima al centro de Madrid, pero periférico. Periférico que en el momento en el que nosotros hacíamos el proyecto, la imagen de abajo, Madrid 2000, lo veis ahí, estaba totalmente vacío. 50 años antes, todo este territorio había sido un terreno chabolista, un terreno de aluvión, después de la Guerra Civil Española. Muchos, sobre todo extremeños, andaluces, también algunos gallegos, algunos castellanos, acudían a la ciudad en busca de oportunidades y se estableció toda una serie de barrios chabolistas en la periferia, y así es como podría ser aquella zona que en el año 2000, 50 años después, había quedado, dijéramos, todavía en unas compás de espera. Era parte de un vacío de los que rodean Madrid, que Madrid está como en una gran planicie y va creciendo en mancha de aceite. Así era en el año 2000, y en el año 2005, 5 años después, este era el mismo territorio, ese que os enseñaba antes, vacío. En esos 5 años hubo momentos en que había 60 grúas trabajando al mismo tiempo, construyendo miles y miles de viviendas. Fue la era de la época de la burbuja inmobiliaria que se produjo en aquella época y que, bueno, entre todos estos barrios de viviendas comerciales, pues había una serie de viviendas sociales, de promoción social, y entre ellas estaba el Mirador. Bueno, la normativa obligaba a que los edificios fueran en patio de manzana cerrada. Ese era el modelo urbano obligado en estos nuevos PAUs que se llamaban barrios de ordenación nueva. Nosotros, en realidad, desde el principio defendimos que esa idea de las manzanas pequeñas, de las manzanas autistas que se vuelcan hacia adentro, no crean ciudad. Y, por tanto, hicimos esta apuesta que reflejaron en un periódico de una manera muy gráfica. Defendimos la idea de convertir esa manzana en un mirador, es decir, voltearlo 90 grados y convertir lo que era el corazón de la manzana en un espacio mirador abierto hacia todo el entorno. Se trataba de fomentar lo que es la esencia de la ciudad. La ciudad es comunicación, la ciudad es relación, la ciudad es contacto humano. Por tanto, esa cuestión de crear pequeños bloques aislados, autistas, que no se relacionan unos con otros, porque el trazado viario es un trazado dijéramos, casi de carreteras más que de calles, porque son de tráfico rápido y donde en realidad no hay ningún tipo de comercio en plantas bajas, porque hay un gran centro comercial en uno de los extremos del barrio, pues nos parecía que era la anticiudad. Esta imagen que sacó un periodista, donde se ve a 2 mujeres que son claramente de otro país, por tanto, están en esa condición de movilidad que nos caracteriza en el mundo globalizado, conectadas a través del teléfono, a través del móvil, expresan lo que el edificio quería ser. El edificio quería ser un edificio abierto a la idea de ciudad como comunicación, como lugar de relaciones. Bueno, aquí veis también ese potenciar ese territorio circundante, que es un territorio donde hay unas montañas donde nieva, que es la Sierra de Guadarrama, que a veces a los madrileños se nos olvida que está en la Sierra de Guadarrama. También el Mirador quería potenciar ese paisaje que no es tan lejano, ¿no? Que es próximo y que se ve muy bien según se llega desde el aeropuerto, se llega a ver muy bien. Y la idea era crear una especie de barrio hecho edificio, una especie de suma de unidades que simbolizaran de alguna manera o que fueran como una metáfora de la ciudad. Una de las ideas así, de esas imposibles, pero que se lanzó al principio, fue la de crear una conexión del vacío central con la ciudad, a través de una escalera. Bueno, evidentemente esa escalera resultaba imposible, era más cara la escalera que el edificio. Pero bueno, la verdad es que tuvo su utilidad, porque muchas veces cuando presentábamos este edificio ante las autoridades, pues se llevaban las manos a la cabeza, porque les parecía un edificio muy difícil de hacer, muy imposible, muy impertinente. Pero claro, al verlo de la escalera se quedaban
dijéramos, de piedra y decían, imposible esa escalera. Y con esa filosofía y con esa manera de actuar, sin darse cuenta, suprimieron o nos negaron la escalera, pero sin embargo fueron aceptando lo demás, ¿no? Bueno, nosotros hemos sabido luego que eso es una táctica que utilizan los publicistas, que se llama sapito verde, ¿no? Que es como poner un señuelo para que en realidad les distraiga de todo lo demás. Es lo que hacen los magos también, ¿eh? Los magos con una mano hacen el truco y con la otra te distraen, ¿no? Entonces no lo ves, ¿no? Pues un poco, de una manera inconsciente yo creo que hicimos eso, ¿no? Y aquí lo veis ahí el barrio que circunda el edificio, que tiene mucho, todo lo que hay alrededor son viviendas comerciales, viviendas que cuestan pues 3 o 4 veces más que las viviendas que tiene el edificio Mirador, porque son viviendas, dijéramos, de producción comercial, ¿no? Que muchas veces repiten un modelo de una manera sistemática, casi de una manera como creando una ciudad de una homogeneidad terrible, ¿no? Y veis también la cantidad de grúas que había en ese momento construyendo, ¿no? Bueno, la estructura del edificio es una estructura con cuatro escaleras, 4 núcleos de comunicación y 2 galerías que atraviesan de lado a lado el edificio. El edificio tiene 21 plantas, tiene una crujía de 4,75, tiene pues 70 metros de largo, el vacío tiene 40 metros de largo, una altura de 5 plantas. Bueno, hay toda una serie de datos, pero en el fondo lo que interesa es ver cómo se conectan las distintas escaleras, las 2 de los extremos, sobre todo, a través de las galerías. La galería intermedia, donde ponemos la plaza comunal, esa especie de vacío, y también una galería superior, ¿no? Que conecta también. Y luego hay otras 2 escaleras más centrales, que son las que conectan en las plantas intermedias por debajo del vacío. Todo ello crea como unos recorridos, pero unos recorridos que siempre están en contacto con el exterior. Esas escaleras siempre estaban en el faro y como están las calles en las ciudades. Son recorridos que te permiten estar viendo todo lo que es el entorno. Sigues en contacto con la ciudad, sigues en contacto con el barrio, sigues en contacto visual y físico con el entorno que te rodea. Bueno, aquí veis una maqueta del modelo de escalera doble, porque por incendios hacía falta 2 escaleras simultáneas, una interior, otra exterior, una va por encima de la otra, ¿no? La exterior por arriba, la interior por dentro. En ese momento, en esa época, daros cuenta que estábamos como en el 2001 por ahí o 2002, se había producido el choque tremendo de las Torres Gemelas, ¿no? El gran ataque terrorista de las Torres Gemelas. Y había como una especie de resistencia a los edificios en altura. Los taxistas, que son muy creativos, enseguida empezaron a llamar a este edificio el Bin Laden, porque decían que era anti-Bin Laden, porque por aquí no podía estrellarse un avión, porque atravesaría ese vacío que habíamos dejado, ¿no? Aquí veis cómo se produce al final el desembarco de esa escalera, esa doble escalera, tanto interior como exterior. En un momento determinado se despegan una de la otra, pero siempre van aparejadas una con otra. Siempre toda esa circulación tiene el color como más dinámico. Luego veremos los elementos que componen el edificio, pero el color naranja siempre está asociado con los espacios de movimiento, las galerías, las escaleras y los espacios de comunicación. Bueno, esta es una sección un tanto compleja del edificio, puesto que contiene muchísimas tipologías y tiene, por ejemplo, hay partes de edificios en tríplex, en dúplex, hay viviendas pasantes, o sea, hay toda una serie de tipologías y también pues una serie de situaciones que son bastante complejas. El edificio por fuera es más claro, es más neto, es más sencillo, hace una comunicación hacia afuera que es simplemente un volumen con un gran vacío mirador y toda la complejidad está en el interior, como sucede también entre lo que son los espacios públicos y los privados. Los públicos más claros, deben ser comprensibles para todos y los privados siempre tienen ese carácter de personalidad propia que nos reflejan a cada uno de nosotros. Esta es la parte superior, la galería superior. La veis aquí más en su extensión. La galería superior, es decir, lo que está por encima del vacío, son 4 plantas, dúplex sobre dúplex, donde algunos dúplex tienen a su vez una escalera que les permiten llegar a la terraza superior, que es una terraza también privada para cada uno de esos dúplex. Este es un día de puertas abiertas que se hizo
Bueno, aquí veis toda la complejidad de suma de barrios, porque en realidad el edificio está compuesto como de 9 barrios, ¿no? 9 volúmenes. Cada uno de esos volúmenes que forman el conjunto tiene una suma, a su vez, de tipologías. Y, bueno, toda esta especie de entramado de sumas de tipologías y de grupos asociados de viviendas van produciendo la complejidad de la que hablo. La estructura se basa mucho en 2 elementos fuertes, que son estos muros que veis aquí en torno al gran vacío, que son como 2 mástiles que resisten a viento, porque el edificio no deja de ser un edificio en altura y, por tanto, calcularlo a viento fue determinante. Y, por tanto, estos muros transversales que rodean el vacío, que acompañan en los 2 lados del vacío, resultan ser esenciales para la resistencia del edificio. Bueno, aquí vienen las 35 tipologías agrupadas en 15 familias. No vamos a entrar en ello, pero sí os hacéis idea de todo lo que significa esa complejidad para, al final, hacer la correspondencia de instalaciones, hacer la accesibilidad, todas y cada una de las tipologías, el entramado que supone, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos bueno, está la escalera doble con los 3 ascensores, vemos una vivienda en un espacio de planta cuadrada, lo veis, y otra vivienda en un espacio más rectangular, ¿no? La de planta cuadrada, que en realidad solamente tiene un pilar central, todo lo demás se podría desmantelar y redistribuir, cosa que sucede mucho, porque en viviendas de este tipo, asignadas por sorteo, muchas veces la gente no las acepta como están, tal cual, porque no se adaptan a sus necesidades. Ellos no han podido elegir, les ha tocado por sorteo, lo cual no deja de ser una especie de lotería y de buena noticia, porque claro, te toca una vivienda que es verdad que vale pues una cuarta parte de lo que está valiendo la de tu vecino de la calle de enfrente, ¿no? Pero muchas veces, al ser sorteadas, no se adaptan a lo que uno requiriera. Entonces, de alguna manera, el poderlas redistribuir es importante y así lo hemos podido comprobar muchas veces, ¿no? Aquí todo lo que son las conducciones, sanitarios, tema de fontanerías y demás están en la periferia de la vivienda y la distribución, ya digo, es en pladur. En esta otra tipología rectangular, lo que hacemos es situar en el frente de fachada todos esos elementos más técnicos, ¿no? De la cocina, el aseo, incluso una ducha y un baño, todos ellos en fachada, y dejamos todas las piezas vivideras, un salón cocina, una especie de pequeña habitación, bueno, son piezas que luego se pueden efectivamente igualmente redistribuir, si se quieren más, menos espacio, lo que sea. Bueno, aquí veis algunos de los aspectos interiores. Estas son viviendas en dúplex. Cierres en la parte de los tendederos y bueno, y aquí están los 9 barrios que se pueden ver, que están sutilmente diferenciados. En un principio pues había una idea como muy colorista, pero esa idea colorista no era nada viable en Madrid, ¿no? Resultaba bastante inconveniente, y lo que jugamos fue a unas variaciones dentro de una tonalidad, de unos tonos y sobre todo calidades de materiales, despiece de materiales, configuraciones de los huecos de fachada, en fin. Está formado, son 9 elementos, 3 son pétreos, hay una piedra caliza, hay una piedra, una pizarra y un granito. Hay 3 elementos que están formados, que son GRC, son prefabricados de hormigón de gran formato, y otros 3 elementos, otros 3 fachadas están constituidas por elementos cerámicos, ¿vale? Se van recombinando unas y otras de tal manera que cada una de ellas, siendo por ejemplo esta de GRC, pues tiene por encima la piedra, que es esta, y por debajo el cerámico, ¿no? El gresite este de pequeña dimensión. Las ventanas ya lo veis, a veces, bueno, pues estas ventanas superiores aleatorias, más aleatorias, en realidad están hablando de cómo es la estructura que hay detrás. Luego la veremos. Hay otros momentos donde una repetición sistemática de 2 a 2 ya no se está hablando de viviendas en dúplex. En esto, por debajo del vacío, pues vemos que esos huecos verticales están hablando de una estructura de casa, de vivienda, muy vertical, porque eran pequeños triplex. Bueno, de alguna manera el edificio cuenta un poco lo que hay interiormente, pero sin embargo busca esa conjunción de todos los volúmenes para que no se desmantele, para que no se
desordene y no se descomponga la volumetría general. Y, bueno, aquí hay unas imágenes de cómo se construyó. Se tuvo que montar una grúa de mayor altura, de gran altura, para poder elevar el vacío, el elemento dintel del vacío. Estos son cálculos, estos son, bueno, esta era una hipótesis donde hacíamos con hormigón pretensado la fachada esta superior por encima del vacío. Finalmente no se hizo con hormigón pretensado por la complejidad, sino que se hizo con estructura metálica. Aquí veis elementos de montaje, la grúa, y aquí veis la gran cercha que se monta sobre el vacío, que es una cercha de 4 plantas de altura, de estructura metálica, que se trajo por trozos. Ahí veis, por ejemplo, el tamaño del camión y cómo se trajo por trozos y se fue soldando in situ, en la planta baja, en la parte baja del edificio, hasta componer la base, la caja base, ¿no? El elemento de la caja base. Cuando se hizo la elevación de esa caja base, de esa jaula base, se hizo una especie de celebración, una especie de puesta de bandera que celebramos aquí en España. Solemos poner una bandera cuando cubrimos aguas. En este caso no cubríamos aguas, pero sí llegábamos a rematar la parte superior del edificio e hicimos una especie de celebración. Se hizo un acto público y se levantaron esas 400 toneladas, que son como 800 toros de lidia, para que nos hagamos idea, pero bueno, que era solamente, como he dicho antes, la jaula base. Se levantó y se colocó. Y una vez que se colocó, pues luego se fue completando con todo el resto de la estructura. Por supuesto, se había dejado toda la estructura de hormigón sin rematar para que se hiciera la unión una vez que hubiera entrado en carga este superdintel, ¿no? Así que se completó con toda la estructura necesaria, se levantaron, se hicieron los forjados, se hizo todo el cerramiento y cuando ya entró en carga se hizo la unión con el resto de las partes. Bueno, aquí vemos lo que era por debajo del vacío, todo lo que era una especie de cámara de ventilación de todas las viviendas que están por debajo del vacío y que tienen que ventilar, ¿no? Con los shunts de los cuartos de baño y de las cocinas y todo, bueno, y el aspecto final de lo que es el gran vacío, el mirador, que tiene ventanas en todos sus lados y que tiene en el suelo hay una especie de lucernarios, pero también hay esos círculos que son como espacios de reunión, como espacios para sentarse y conversar. Pero bueno, ya veis también que aquí hay ventanas en el techo del gran vacío que corresponden a viviendas que tienen una ventana que mira de arriba hacia abajo, ¿no? En horizontal. Ahí se ven también. Bueno, ya veis que toda la posición de estas ventanas obedece a los elementos de arriestramiento de esa estructura metálica que hemos visto antes cómo se subía. Bueno, este suelo es un césped artificial en gris que ha sido, dijéramos, utilizado desde para jugar niños hasta para simplemente sentarse en el suelo. O sea, es como una gran alfombra, ¿no? Aquí lo veis. Han pasado años y también el edificio requiere un mantenimiento, ¿eh? Yo a veces paso y me doy cuenta que el naranja se ha ido decolorando. Mientras no lo pinten, últimamente tiene un color casi rosáceo. A mí no me parece mal. A mí me parece que los edificios envejecen y si en un momento determinado, pues como cualquier otra cosa, como un coche o como cualquier cosa que usas, lo mantienes en buen estado, pues desde luego requiere un esfuerzo, ¿no? Pues ese naranja, si no se vuelve a pintar, pues va cogiendo un tono decolorado, un tono que pierde fuerza, pero que a lo mejor también tiene su interés, tiene su sentido. Bueno, aquí veis cómo terminamos por conciliar esa especie de agrupación de 9 barrios, ¿no? Con el tema de los colores incluso de las carpinterías, que a veces están en el mismo tono del material de fachada, otras veces en contraste, en fin. Veis, por ejemplo, el material GRC que decía antes, el material de hormigón prefabricado y un material muchísimo más pequeño que es el revestimiento cerámico, el gresite. Bueno, pues entre esos dos tamaños estaba el tamaño de la piedra, que era un tamaño de 60-40 y que a veces era en un aparejo a matajunta, otras veces a junta corrida, con distintos tonos, distintas texturas, acabados, en corte de sierra, bujardado, en fin, esas variaciones que van permitiendo
dijéramos, una diversidad, ¿no? Y el último elemento, hay 9 materiales y luego el 10º sería este color, ¿no? El que os decía antes de los ámbitos de circulación, de las escaleras, de las terrazas, de las galerías. Bueno, pues un color que nosotros fuimos buscando y que terminamos, dijéramos, llamándolo el color gazpacho, porque tenía esa especie de color del famoso gazpacho español. Aquí lo veis. Bueno, pues eso va recorriendo todo, las barandillas, los techos, los suelos. Y nada, final de obra, pues igual que celebramos un momento intermedio, pues celebramos también el final de obra porque sinceramente estos proyectos requieren de una especie de convicción y de esfuerzo colectivo que se mueve a golpe de impulsos, y en muchos momentos pues son necesarias esa especie de empujes, ¿no? y de no sé, de coger energía colectiva y de tirar para adelante para que se puedan llevar a buen puerto, porque bueno, son situaciones un poco singulares y siempre la singularidad en arquitectura ya sabemos todos que cuesta un poco, que cuesta más que lo que había alrededor, ¿no? Que eran todas las viviendas en este barrio son muy parecidas y el edificio se ha convertido pues, en un edificio que tiene un cierto papel de ser referente, ¿no? En el barrio. Se utilizó cuando quisimos participar en las Olimpiadas del 2020. No, estas fueron las del 2012, que Madrid no lo consiguió. Luego también nos presentamos a Madrid 2020 y tampoco lo conseguimos, y han sido las Olimpiadas que se acaban de producir ahora en Japón. O sea que, bueno, nunca se sabe si el no conseguir algo es bueno o malo, porque yo creo que no ha sido nada fácil para Japón llevar adelante las Olimpiadas de 2020, ¿no? Para Madrid tampoco habría sido nada fácil. Bueno, el edificio se usaba así como imagen. También se usó como imagen para una bebida isotónica. Esta era una publicidad que a mí la verdad no me gustaba mucho, pero se utilizó para publicidad. Ha habido bastantes periodistas y gente de todo tipo que ha fotografiado el edificio, ¿no? Y esto sí que es lo más interesante. El propio barrio se reconoce en el edificio y utiliza el edificio como referente. Eso es lo que os decía. Bueno, en este barrio todas las viviendas son muy parecidas, son todas de promoción privada y por tanto van al máximo beneficio, y entonces ni arriesgan ni innovan, sino que repiten. Y bueno, pues el único edificio así que tiene un carácter singular, además de este, es el centro comercial, que es el Corte Inglés. Y entonces, bueno, pues el haber recogido el papel un poquito de imagen del barrio, un edificio de vivienda social y no en la imagen del centro comercial, pues a nosotros nos parece bastante singular y satisfactorio. Así que las carreras populares y todas las convocatorias que hace el barrio suele utilizar el edificio como emblema. Estuvo expuesto en el MoMA cuando se hizo una exposición de arquitectura española hace ya unos años. Eso fue uno de los edificios no sé si fueron 10 o 15 edificios que se llevaron allí, todos elaborados y realizados en España. Y bueno, pues estas son imágenes que fotografían anónimos o fotógrafos más o menos amateur o más o menos profesionales, y que hacen, pues hay muchas. Este es el rosa que os digo que se ha decolorado, ¿no? Que tiene esa cosa como de pantera rosa que también, bueno, pues está bien como color. Y otras, bueno, pues otras carreras, en fin. Esto yo creo que ya está visto. Vamos a pasar al siguiente, no sé cómo andamos de tiempo. Liliana, tú me avisas, porque yo en un momento determinado me callo. Bien. No, vamos bien de tiempo, no hay problema. Bueno, bien, pues bien, el edificio Mirador y el edificio Celosía están muy cerca, es el mismo barrio. Ya os decía que trabajando fueron saliendo dos ideas. Una era la idea del gran vacío vertical, mirador, que os acabo de contar, que en realidad era el patio que tienen todas las manzanas puesto en vertical, y la otra idea era hacer una especie de manzana perforada, la llamábamos, ¿no? Como un colador, lleno de patios en altura, de tal manera que se rompiera esa cerrazón de la manzana. Esa especie de aislamiento que provoca que cada edificio tenga
una especie de volcarse hacia adentro y no relacionarse con el resto de la ciudad. Ya veis que las calles parecen carreteras más que calles, ya veis que cada volumen no tiene zonas comerciales en la planta baja. En fin, para nosotros estos dos edificios son una crítica al urbanismo de esta zona de la ciudad. Y el edificio Celosía, que es el que os cuento ahora, está compuesto de 30 llenos y 30 vacíos. Esta es la idea, 30 llenos y 30 vacíos. De tal manera que esos espacios en altura, que son patios, son espacios colectivos, espacios para la vecindad. Es la misma idea que en el Mirador, solamente que a una escala mucho más, dijéramos, más humana. Mientras hacíamos el edificio Celosía, veíamos el edificio Mirador, que ya estaba terminado, y nos sorprendía que nadie salía al gran Mirador, ¿no? Que muy poca gente salía. Y es que tiene un cierto carácter áulico ese espacio. Es un espacio, últimamente cuando he pasado he visto que se usa más. Ese espacio. Lo enseñaban muy orgullosos a las visitas, a los amigos, y luego no lo usaban. Es como aquellas casas, cuando éramos pequeños, que tenían un salón que estaba como muy reservado a las visitas, que nunca podíamos ir porque estaba como reservado, y que solamente cuando venían las visitas se enseñaba, se abría y luego se volvía a cerrar, ¿no? Pues algo así le pasaba al patio del Mirador, que en realidad estuvo y ha estado mucho tiempo sin ser usado. Entonces, en los patios estos del edificio Celosía, lo que hacemos es que los convertimos en lugares de paso. Es decir, para llegar a las viviendas hay que atravesar los patios. De esa manera los patios están llenos de vida, porque en realidad están permanentemente la gente entrando y saliendo de las viviendas y en un momento determinado se hacen como mucho más extensión natural de la vivienda. Ya veis cómo es la estructura general del barrio: manzanas cerradas, grandes calles, espacios muy introvertidos. Nosotros rompíamos esto y abríamos la manzana en todas sus caras. Este es el concepto, esta es la idea. Los metros cuadrados que teníamos, le sumábamos los de jardín y los entremezclábamos, provocando esos 146 viviendas, creando en realidad 24 patios en altura, pero en realidad son 30 vacíos y 30 llenos. Si contamos los de planta baja también, que son 6 de planta baja, más 24 patios en altura. Bueno, estos son renders de entonces, de la idea de perforar y de abrir por todos lados, y un poco la planta, las 6 portales. Incluso en este caso nosotros nos empeñamos en que hubiera locales en planta baja, locales que a lo mejor no eran comerciales porque no siempre daban a la calle, porque había una diferencia topográfica que la veis aquí en la sección, pero que podrían ser perfectamente, pues yo qué sé, desde una agencia de viajes, una asesoría jurídica, un estudio de arquitectura o a lo mejor incluso una peluquería. No tienen por qué ser directamente a lo mejor comercios a la calle, pero esto era con el fin de darle vida a toda esta manzana perforada por todos lados, ¿no? Bueno, pues aquí veis un poco, el reto era evidentemente también las correspondencias de todo lo que son las circulaciones, las instalaciones, las ventilaciones, porque en el fondo solamente los elementos de continuidad verticales permiten esas conexiones. Y todo lo que son, dijéramos, vacío sobre lleno, lleno sobre vacío, pues dificultan esa condición de continuidad de las circulaciones, tanto de elementos técnicos como de elementos de movimiento humano. Bien, de nuevo, por dentro el edificio tiene un grado de complejidad que tampoco nos entretendremos ahora mismo, pero sí os digo que en este caso funcionamos con un encofrado que permitía hacer viviendas de una vez, un encofrado que en realidad funcionaba como una especie de unidad de vivienda hecha en muy poco tiempo, ahora os explico cómo, y por tanto el encofrado limitaba también las posibilidades. Bueno, creo que vendrá más adelante alguna imagen de cómo es ese sistema del encofrado, que además me interesa contarlo porque es de patente colombiana. Aquí lo vemos. Bueno, en realidad el encofrado tiene una serie de piezas, normalmente son piezas de 60 centímetros, o sea que son manejables, aquí lo veis. Este es el encofrado que se fabricó en Colombia. El fabricante se llama Forsa. Seguramente alguno de vosotros lo conocéis. Puede que incluso hayáis trabajado con ellos. Ellos no habían trabajado en España y la verdad es que no habían hecho edificios de este tipo.
O sea, habían hecho producciones muy estándar de repetición a lo mejor de un chalet, y se repetía como castillitos de los cubos de arena que hacemos en la playa, pues así, ¿no? No habían hecho una cosa de este tipo y la verdad que ellos mismos se sorprendieron de las posibilidades que daba su sistema. El molde se hace es proceso para una vivienda y si se repite 500 veces es absolutamente rentable. El molde es de aluminio, por tanto es bastante ligero, está compuesto por piezas de 60 de ancho, con lo cual es manejable por una persona, no hacen falta medios mecánicos y el sistema tiene un sistema de cierre y un sistema de apertura de las piezas y de la unión de piezas muy estandarizado, de tal manera que se maneja con una sola herramienta, ¿vale? Y con un sistema de cierre nada más, ¿eh? O sea que está muy bien concebido, simplemente es buscarle la manera de utilizarlo. Bien, ellos, claro, cuando les dijimos que queríamos un molde, pero queríamos una serie de piezas de variación, bueno, empezaron a hacer esas cábalas de decir, bueno, esto es como algo que no hemos hecho, variaciones sobre un tema y bueno, pues terminamos haciendo esa posibilidad, ¿no? Teníamos un molde de partida al que se le añadía una pieza, dos, o se le quitaba una tercera, y con eso conseguíamos hacer una vivienda de 2 dormitorios, una vivienda de 3 dormitorios, un estudio, y así íbamos variando, de tal manera que cada uno de estos colores, el rosa, el amarillo o el gris, están hablando de 3 tipos de agrupaciones distintas. La agrupación de 2 dormitorios, 2 viviendas de 3 dormitorios más un estudio, 2 viviendas de 2 dormitorios más un estudio o 2 viviendas de 2 dormitorios, ¿vale? En función de las piezas que se utilizan, las piezas supletorias que se utilizan. Bien, con eso nosotros hacíamos entonces el sistema que consiste en replantear muy exhaustivamente todo lo que son las instalaciones y el armazón, un armazón continuo, un encofrado sistemático de todo lo que es esa unidad de vivienda, con esos cierres que os digo herméticos, con las piezas de aluminio, y a continuación un hormigonado con un hormigón superfluido que tiene una capacidad de fraguado rápido. De tal manera que en 24 horas se puede desencofrar. Entonces, bueno, pues se produce una fabricación casi como en serie, in situ, claro, en el propio lugar, ¿no? Dijéramos, se trabaja, se hormigona en mesa, es decir, que se hormigonan el forjado y sus paredes por debajo, que son las paredes, dijéramos, de fachada y de división entre las viviendas, y de alguna manera en la contigua se está produciendo a lo mejor el replanteo de las instalaciones y en la continua se está produciendo el encofrado, en la colocación del encofrado de aluminio. Y entonces vamos produciendo en serie y construimos en una espiral ascendente. En espiral ascendente para darle más tiempo, aunque se puede desencofrar con más, pero para que no entre en carga hasta que no pasen a lo mejor pues 3 semanas, por ejemplo, ¿vale? Que es lo que hacíamos. Bueno, los vacíos son situaciones excepcionales que requieren puntales más altos, en fin, hay muchas situaciones, las aislantes de las fachadas que llevan incorporadas. Estoy como simplificando una situación que tenía sus grados de complejidad, lógicamente, porque hay variaciones, hay retranqueos en las esquinas en algunos puntos, hay todo un sistema de variaciones, pero el sistema es un sistema industrializado. Y de hecho nosotros dejamos ese hormigón visto porque nos parecía interesante que se viera el proceso constructivo a través de esas incluso imperfecciones del hormigón. Hicimos alguna prueba de cómo podíamos, porque el hormigón muchas veces para mucha gente está asociado con una especie de dureza inconveniente para un uso doméstico, ¿no? Cosa que a nosotros no nos parece, porque nos parece que el hormigón tiene también su nobleza. Pero, en fin, hicimos pruebas con unas piezas de reciclado de vidrios de desecho y resinas que finalmente no fueron viables y que no nos pareció interesantes. También hicimos unas pruebas con unas piezas de cristal que se utilizan para aislantes en tendidos eléctricos, que por cierto, esas piezas son muy bonitas. Las tenemos aquí en el estudio, son piezas preciosas, ¿no? Y finalmente, aquí veis el muestreo, finalmente nos decantamos por hacer una especie de, dijéramos, de revestimiento casi translúcido, ¿no? Casi transparente, con un cierto tono, pero muy transparente, para proteger el hormigón y al mismo tiempo darle una cierta pátina, ¿no? Una cierta pátina casi muy sutil, casi invisible. Hicimos muestras de color y de tono
y aquí las veis. Es un material elástico, es un material hidrófugo, es un material resistente a la intemperie que protege el hormigón y finalmente pues eso da esta especie de brillo y de, dijéramos, de pátina a la visión lejana del edificio, que además también pues cambia ligerísimamente de tono según la luz que le den. Aquí lo veis más de cerca. Esto fue la portada de un libro que se editó aquí en Madrid sobre vivienda social. Y bueno, y ya algunas fotos de algunas zonas, la zona alta que tiene el patio con esa iluminación cenital, estos puentes que a veces para llegar a los estudios establecen esas conexiones, los veis en algún otro lado, en fin, determinadas situaciones. Bueno, los patios son de doble altura, ya los veis, ¿no? Dijéramos, comprenden la altura de 2 viviendas y son lugares de paso, de tal manera que todo el que entra y sale, dijéramos, de alguna manera tiene esa visión y vuelve a tener esa sensación, bueno, como habíamos hablado antes en el faro, ¿no? De que al final los pájaros, el aire, el sol atraviesa el edificio y también permite esa comunicación entre las partes del edificio y sobre todo del edificio con el entorno del barrio, el entorno del territorio, con la ciudad. Bueno, propuestas que en un momento determinado no llegaron a buen puerto, de lo que podían ser cada uno de los patios como elementos de juego. Nunca se pusieron de acuerdo porque el que tenía niños estaba encantado, pero el que tenía la casa al lado, que a lo mejor eran mayores, decían que ni pensarlo, que no iban a aguantar los niños jugando ahí. Entonces, bueno, simplemente esos vacíos, esos patios en altura, son espacios de todos y por tanto hace falta ponerse de acuerdo. Ahora sí que hemos visto cosas que aparecen, pues aparecen unas bicicletas o unas plantas, aparecen determinados elementos, bueno, ahí se ve algo, ¿no? Unas plantitas, pero no pueden ser espacios de apropiación, no se pueden chabolizar porque son de todos. Estos son los seis núcleos de escalera, están, bueno, de alguna manera caracterizados por el color del gresite, son 6 colores distintos. Ese es uno. Y yo creo que poco más. Bueno, ya veis, es que no os he hablado mucho de cómo es la transición desde los patios a las casas, pero realmente la transición de los patios en altura hacia las viviendas es siempre a través de una especie de zaguán de entrada. La primera pieza de cada vivienda es una pieza que quiere ser un exterior, que es como una especie de zaguán de entrada. Entonces esa pieza, si uno quiere apropiarla a la casa y convertirla en una habitación más, lo puede hacer porque lo hemos dejado previsto. Hemos dejado hasta los huecos para las carpinterías, para las persianas, y el hueco es de los mismos tamaños que los huecos que se cierran. Pero realmente nosotros entendemos que esa pieza como exterior, que llamamos zaguán, puede ser muy, muy vividera, sobre todo en el clima que tenemos en Madrid. Y muchos vecinos la han mantenido, otros no, otros lo han convertido en espacio cerrado. Bueno, aquí veis cada vez que alguien entra o sale, pues se enciende la luz porque son luminarias de presencia, con detección de presencia. Entonces. Y ya veis la proximidad entre los dos edificios, ¿vale? A veces nieva en Madrid, esto es un día que nevó. Y os cuento este otro edificio que hicimos en Barcelona, este ya lo hice en mi estudio, ya no participan, yo solamente he hecho con MVRDV esos 2 edificios, pero este es un edificio que hicimos en Barcelona, es vivienda social también, y la diferencia con los de Madrid es que son viviendas en alquiler, no son viviendas de venta, sino de alquiler, y pensadas fundamentalmente para jóvenes, aunque con el tiempo se han convertido en viviendas para todo tipo de gente, para todo tipo de edades, ¿vale? Esto es lo que ahora se está pretendiendo hacer en España, porque en España hay muy poca vivienda en alquiler. Y la vivienda en alquiler es la más justa de todas, mucho más que la vivienda, digo la vivienda social, ¿eh? La vivienda social en alquiler es más justa que la vivienda social en venta. ¿Por qué? Porque en realidad quienes compran, a quienes les sortean y les toca una vivienda social en venta, se benefician en un momento en que a lo mejor están en una situación de necesidad. Pero puede que esas mismas personas unos años después no estén en situación de necesidad y haya otros que sí lo estén. Y entonces esa situación ya no puede cambiar. Mientras que la vivienda en alquiler permite, en realidad, que durante el tiempo en que una familia o una persona está en situación de necesidad pueda acceder a una vivienda
y luego a lo mejor cambia su situación y puede haber otra que la necesite más que él, ¿vale? Por lo tanto, ahora mismo esto es muy normal, hay mucha vivienda social en otros países, en Francia y en Alemania, en España hay pocas, y ahora mismo se ha hecho de hecho una convocatoria muy fuerte para hacer vivienda social en alquiler en España. Estas estaban hechas así, están propiciadas para el alquiler y son viviendas de pequeño tamaño. ¿Cuál es el concepto, la idea que manejamos aquí? Vuelve a ser otra vez la idea del vacío vecinal. Nosotros siempre estamos pensando que esos vacíos son espacios, tanto el del Mirador como el de Celosía, con sus vacíos en altura, sus patios en altura, como este de Mare de Déu. Esos vacíos son espacios que no tienen una cualificación concreta. Son espacios para el disfrute vecinal y que en realidad no tienen necesariamente un programa de uso específico, sino que son espacios de relación, abiertos a las posibilidades. Esos vacíos son espacios intermedios entre la vida pública de la calle y la vida privada de cada una de las viviendas de puertas adentro, en su casa. Es muy importante esa situación intermedia vecinal porque es la que establece vínculos. Y en realidad, por ejemplo, en muchas de las viviendas que hay en San Chinarro, de las que os he contado antes, de ese barrio, mucha gente llega en coche a través del garaje, sube por un ascensor hasta su vivienda y jamás se cruza con nadie, con ningún vecino. Y uno de los problemas más graves que existen, por lo menos aquí en el ámbito europeo en general, y yo no sé, en el ámbito español empieza a ser grave también, es el del aislamiento y la soledad, hasta el punto que en Francia, por ejemplo, hay un ministerio que se dedica a ese tema, y en Inglaterra también, en Gran Bretaña. El tema del aislamiento y la soledad está provocando que muchas personas estén totalmente desvinculadas de todos los que les rodean, de todos los vecinos, de los del propio edificio, ¿no? Por lo tanto, esa transición entre lo público de la calle y lo privado, que es en la casa, la vivienda, es muy importante y tradicionalmente ha sido muy importante. Eran pues las galerías, las corralas, los zaguanes, los callejones, las callecitas, las plazuelas. Y esos espacios están como cada vez más desaparecidos, por eso los propiciamos en estos proyectos. En el caso del edificio de Mare de Déu, lo que hacemos es crear una especie de concatenado de vacíos, que es este juego de volúmenes. Es decir, a una volumetría dada, que nos viene especificada por normativa, nosotros le insertamos una especie de juegos de vacíos que están formados por esta secuencia de piezas que veis aquí abajo. Son volúmenes vacíos concatenados a lo largo de todo el edificio. La pieza principal lo que tiene es una estructura muy sencilla. Como son viviendas de 40 metros cuadrados, son viviendas más pequeñas, pues entonces tienen que tener doble crujía y lo que hacemos es simplemente meter la doble crujía y luego insertarle todo este sistema de vacíos. Con lo que resulta pues una concatenación, como veis por ejemplo en cualquiera de las plantas. Bueno, hay una planta de garaje, hay una planta baja con unos servicios, hay una guardería, hay un centro de mayores, pero luego lo que hay es como si fuera a veces tengo la imagen de una boca con los dientes mellados, ¿no? Le faltan algunos dientes, algunas muelas, algunos incisivos y todo eso, dijéramos, produce esa especie de vaciamiento puntual concatenado para que haya una conexión entre las partes del edificio y entre el edificio y sus exteriores, su entorno. En este caso, además, tenemos enfrente la montaña de Montjuïc. La montaña de Montjuïc es una montaña muy simbólica para Barcelona, porque de Montjuïc se extrajo la piedra, era como una cantera, de Montjuïc se extrajo la piedra con la que se hizo parte importante de las fachadas de la ciudad del ensanche. Y además aquí está el cementerio judío, y además bueno, hay una carga política también en determinados puntos de la montaña de Montjuïc. De tal manera que el edificio que se asoma a Montjuïc busca también esa relación, ¿no? Bueno, volvimos a construir con el sistema este del encofrado, Forsa, del encofrado, incluso reciclando el material que habíamos utilizado en Madrid, el material de celosía. Los operarios eran también los mismos operarios que habían venido de Colombia. Hubo todo un proceso complicadísimo con la industria, pero fueron ellos. De hecho, mira, las imágenes, estas personas venían de Colombia y estuvieron trabajando tanto en el edificio de celosía primero y luego en este otro edificio. Ya veis el proceso, de nuevo un replanteo exhaustivo de lo que eran las instalaciones, el encofrado y el hormigonado.
y una producción pues bastante rápida, y ese manejo como de las herramientas que al final y de los cierres, los enganches, que es como muy, dijéramos, muy sistemático. Una vez que se desencofraba, quedaba, en este caso incluso quedaba suficientemente del interior del encofrado, lo que hacía era separaba lo que era el núcleo de aseo y cada vivienda entre sí. Porque aquí lo que estamos haciendo, como he dicho, son unidades más pequeñas, de 40 metros cuadrados, con un aseo y una cocina. Y un espacio diáfano para que cada cual lo organice y lo amueble como quiera. Cuando desencoframos, dejamos todos los puntos de las instalaciones y solamente hay que pintar. Hay que colocar el suelo, hay que colocar las puertas y las ventanas y poco más, o sea, y el mobiliario, ¿vale? Aquí tenéis la unidad, esta es la unidad, son 6,30 metros de fachada y 3 metros de altura. Eso significa metros cúbicos, o sea que los metros cuadrados son 40, pero sin embargo la sensación, la volumetría es como de más amplitud. Además, todo el frente de fachada es un frente acristalado, con lo cual la sensación de mayor dimensión se nota mucho, ¿no? Por supuesto, para filtrar ese soleamiento hay un sistema de lamas del que hablaré luego, pero realmente es un espacio como con gran, dijéramos, con pequeño tamaño, pero con una sensación de espacialidad suficiente para una o dos personas. Aquí ves cómo la estructura tiene un cuarto de baño, un espacio cocina, que dan todo hacia una zona de control desde fuera y el resto del espacio para organizarse como quiera. Con este sistema de encofrado, nosotros lo que decíamos era que se podría, porque se puede reutilizar 500 veces el mismo encofrado sin que pierda calidad la ejecución. Entonces ofrecíamos esta posibilidad de reagrupar de nuevo, una vez terminado el edificio de Mare de Déu, decíamos, bueno, el encofrado está absolutamente útil. Se pueden hacer muchos edificios con ese mismo encofrado de unidad de vivienda. Y les mostrábamos aquí toda esa diversidad de posibilidades, ¿no? Muy difícil que un proyecto lleve a otro proyecto con esa continuidad. No es fácil. Aquí veis hacia el exterior también, incluso el hormigón, en este caso lo que hicimos fue pintarlo y veis cómo incluso viendo las tablas y viendo esos ligeros desajustes de los encofrados forman parte de la calidad y de la expresividad del edificio. Y luego un elemento importante aquí son las lamas que configuran también este cierre de fachadas, ¿no? Bueno, ya veis que hay un colegio debajo, bueno, hay como una especie de unidad de usos dentro del propio edificio que hacen que el edificio esté permanentemente vivo a lo largo del día. Porque teniendo una guardería en una planta baja, en otra planta baja, otra zona de planta baja, el centro de mayores, y luego por arriba las viviendas, bueno, cuando unos están trabajando, los niños están en la guardería, cuando vuelven de trabajar resulta que a lo mejor los mayores ya no están. Es una cuestión como de utilizar el edificio con más efectividad y utilizar y tener una ciudad más, dijéramos, más de un punto de vista social más sostenible, ¿no? Donde no hay segregación generacional, por ejemplo, sino que puede haber ese intercambio, esa relación también intergeneracional que es fundamental y que lo ha sido siempre. Esto es lo que nosotros inventamos, nos pidieron en un momento determinado que ofreciéramos una solución a la captación de energía e inventamos esta idea de la lama girasol, que es una lama que está compuesta de 3 elementos. O sea, lo que hace es reinventar a partir de elementos conocidos. Bueno, igual que el caramelo y el palo dan el chupachús, o el palo y la bayeta dan la fregona, pues, ¿por qué no? Si sumamos simplemente un brisolé, una lama, con un panel fotovoltaico y con un motorcito de seguidor solar, 3 elementos bastante estandarizados y muy normales, pues constituimos la lama girasol. Y la lama girasol lo que permite es tener delante de cada vivienda una especie de huerta solar. Nos protegemos del sol y al mismo tiempo captamos el sol. Entonces, esto se puede utilizar pues como se usan hoy en día las llaves en los hoteles. Te llevas la tarjeta y de alguna manera se desconecta todo. Pues aquí, de alguna manera, al irte de casa, podrías poner en funcionamiento ese seguidor solar para que captara el máximo de sol, las flamas fotovoltaicas, y cuando tú llegaras a casa, o bien lo dejabas que siguiera funcionando, o bien lo parabas.
Podría ser manual, podría estar automatizado. Bueno, de alguna manera este sistema que fue patentado y que además que lo patentamos e incluso hicimos un prototipo, pero luego las cosas aquí por lo menos van muy lentas y terminamos el edificio y no habíamos conseguido que se pusiera en marcha este invento, ¿no? Terminamos haciendo una lama un tanto estándar, una lama muy esbelta, hecha de aluminio y de paneles fenólicos, pero no era la lama fotovoltaica. Pero bueno, hicimos un sistema de cogeneración, que quiere decir, bueno, pues con un sistema de generación de calor que al mismo tiempo aprovecha el calor residual para generar electricidad, cogeneración, y fue el primer edificio de vivienda que se hizo con sistema de cogeneración. Y se tomaban datos y se comprobó que era eficiente y bueno, es un sistema que se está utilizando. Nosotros lo que pretendíamos es que esta cuestión de captación de energía solar, de energías limpias, fuera algo que estuviera a la vista y que fuera como responsabilidad individual y al final beneficio colectivo. Y que además eso se contara. En la fachada que daba al sur, la que tiene más perspectiva hacia las calles, pues contábamos lo que estaba pasando, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, se estaba contando el ahorro energético, la capacidad de las energías limpias, de las energías renovables. Bueno, era una manera también de concienciar y de fomentar lo que son las energías limpias. Estos son imágenes ya de un poco del recorrido interior, aquí veis el aspecto interior, cómo en realidad esos vacíos van conectándose, concatenando las dos fachadas y concatenando también las distintas partes y las distintas viviendas que tiene el edificio, que eran 97 viviendas, los espacios comunes, bueno, el tema de cuando pintamos, aquí se vuelve a ver la volumetría. Y estas imágenes que quizás sean las más representativas, que es la apropiación de esos espacios colectivos, ¿no? Como en realidad los vecinos, los usuarios, los que viven en el edificio, pues poco a poco van como haciendo también suyos un espacio compartido que es el espacio vecinal de los espacios exteriores e interiores. Los vacíos exteriores con plantas, con elementos de mobiliario, o elementos de jardinería, y los espacios interiores que tienen también este sistema programado ya desde el principio de zonas de lavado, que luego además se han puesto de acuerdo y terminan por hacer una colada colectiva, probablemente se ponen de acuerdo varias y terminan por contratar a alguien y hacen una colada. Estuve hace poco y vi este tema de las coladas, que me llamó mucho la atención. Bien. ¿Cómo vamos, Liliana? ¿Vamos terminando? Vamos bien, vamos bien. Vale. Bueno, en un resumen, aquí están los 3 edificios que os hemos estado contando, cómo y la importancia de esos vacíos, ¿vale? De esos espacios intermedios, que vuelvo a insistir, están generando una transición, un gradiente de lo privado a lo público, de lo público a lo privado, que nos parece que es muy importante. Y también son espacios como para que se produzcan situaciones imprevistas, situaciones de relación colectiva, de relación entre las personas. En el edificio Mirador, el Gran Vacío, en el edificio Celosía, con los 30 vacíos en altura, los patios en altura, y en el edificio Mare de Déu, con esta concatenación de vacíos interiores y exteriores de doble altura, de una altura, más abiertos por un lado, que conectan fachadas y que conectan piezas entre sí. Esto, bueno, voy a pasar muy rápido ya, para no alargarme mucho. Esto es una vivienda particular, que es un poco singular, que os la voy a contar un poquito, que es una vivienda que hemos hecho hace no tanto, aquí en Madrid, que tiene una condición un tanto peculiar. Estábamos trabajando sobre una vivienda protegida. Esta es en el barrio del Viso, en Madrid, que tiene unas viviendas de los años 40, 50, viviendas racionalistas, incluso de los años 30 también. Y en esta calle sucedía que las casas estaban ligeramente elevadas respecto al nivel de calle, cosa bastante extraña en Madrid, muy extraña. Entonces, nosotros nos había pedido una clienta, que es amiga además, nos había pedido que encontráramos algún terreno en Madrid para construir la casa para ella y para su hijo, que tiene familia a su vez.
Ella vive independientemente de su hijo, pero querían estar cerca. El hijo tiene además 4 hijos. O sea que son 2 unidades familiares, pero con vida, dijéramos, cerca, pero independientes, juntos, pero no revueltos. Entonces, cuando vimos esta situación, nos dimos cuenta que en realidad podríamos excavar todo lo que significaba ese nivel de jardín en altura, porque la normativa en Madrid dice que la cota de referencia, la de la entrada de la vivienda, es la cota que cuenta la edificabilidad. De ahí para arriba es la edificabilidad de la propiedad y de ahí para abajo no cuenta la edificabilidad. ¿Por qué sucede la norma es así? Pues porque ya digo que en Madrid es muy raro que las entradas a las casas estén a distinto nivel que la calle. Es una situación que no se da prácticamente. Todo lo contrario que a lo mejor, por ejemplo, pues en San Francisco, ¿no? Donde hay muchísimas subidas y bajadas en las calles. Bien, nosotros la operación que hicimos, tuvimos que pasar todos los trámites porque están, ya digo, catalogada esta casa. Tuvimos que pasar todos los trámites con todos los comités habidos y por haber, pero conseguimos y convencimos para tener licencia. Hicimos un vaciado total de la propiedad, sujetando la casa porque está catalogada. Y luego construimos de nuevo todo esto como una vivienda, con una piscina, con una entrada, en fin, luego ya la complejidad para sistemas de pozos de luz, para darle entrada. Esa fue la operación, ¿vale? Y ahora os lo cuento. En un momento determinado, fijaros que mantener esta casita, que no es nada, verdaderamente era, nosotros decíamos, dejadnos que la tiremos y os la construimos idéntica, pero no nos hagáis mantenerla porque es carísimo, carísimo. Bueno, pues no hubo manera, la tuvimos que mantener y para lo cual tuvimos que hacer una estructura suplementaria y bajar en pozos 7 metros para sujetarla a lo que era la base nueva de lo que íbamos a construir, o sea, bajar los 7 metros que queríamos excavar. Y tuvimos que hacer una operación bastante complicada de sujeción del edificio catalogado, que luego vaciar, que nos permitiera vaciar entero la propiedad. Bueno, aquí lo veis, cómo sujetamos la casita y cómo vaciamos 2 plantas, no una, sino 2, la que está a nivel de calle y otra por debajo. Porque para tener, dijéramos, coches, que esta gente tiene coches y querían guardar coches ahí con un montacoches que baja. Bien, pues al final, este es el resultado, hay una escalera que sube a la vivienda superior, la vivienda catalogada, que es donde vive el hijo, y aquí abajo, donde existía antiguamente solamente tierra, pues está la casa de la madre. Y por debajo todavía de la casa de la madre hay otra casa, no es una casa, es un espacio donde están espacios de almacenamiento y coches. Aquí veis desde la entrada a la escalera que acabamos de ver, cómo sube a este nivel, que es en la casa del hijo, que aparte de esta planta, pues luego tiene 2 más, y en este nivel toda la planta diáfana de la casa de la madre, que está rodeada de patios de luz, todo esto es un vacío de luz. No sé si se ve el cursor, ¿se ve? Bueno. Sí, se ve pequeño. ¿Sí se ve? Vale. Bueno, porque tiene mucha luz, pero ya veis que es un espacio muy, muy diáfano, con una distribución bastante fluida y poco más. Os enseño un poquito cómo es este espacio desde la entrada, con esos vacíos de luz que la rodean. Y bueno, esto seguramente lo cuento porque es una persona que está muy feliz con su casa. No todo el mundo está feliz con su casa, pues esta persona está muy feliz con su casa. Fue una operación bastante complicada, pero mereció la pena. Bueno, aquí veis, estamos en ese nivel, por debajo, donde había tierra, pues ahora mismo todo esto sucede, ¿no? De hecho, hay incluso una piscina interior. Y estos lucernarios que todavía iluminan ese punto, el más bajo de todo, donde, bueno, pues aquí veis que hay como desde una cuna de bebé, es un lugar que utilizan mucho la familia. Es el punto, a lo mejor es uno de los puntos de encuentro, ¿no? Entre el hijo con sus 4 hijos y la madre, ¿no? O sea, la abuela con sus 4 nietos, la madre con el hijo, en fin, es un punto de encuentro
donde el hijo practica boxeo, el bebé está en la cuna, los adolescentes están viendo la televisión, en fin, es un espacio multiuso. Y bueno, yo con esto casi he terminado. Quiero simplemente señalar 3 cosas que no os voy a contar, porque algo hay que reservar para cuando vaya un día a Cali, que no sé cuándo será. Pero bueno, os diré que proyectos más recientes que estamos ahora mismo haciendo, o que no han salido, son, por ejemplo, que es una casita en unas ruinas, en la que planteábamos una casa dentro del jardín y un jardín dentro de la casa. Bueno, con ese título no digo más, simplemente ha sido una investigación en cierta medida que todavía está en stand-by, que ya veremos si prospera. Esta otra, por ejemplo, es una casa que sí que acabamos de terminar, todavía está con los cristales, ya lo veis, pero que acabamos de terminar. Es una casa muy grande de 1.500 metros cuadrados, con una estructura también muy compleja, con unos sistemas de filtros de madera de cedro de Canadá, que ha venido de Canadá, con una gran greenhouse, en fin, es una casa también interesante que acabamos de terminar. Y por último os contaría el proyecto que estamos haciendo ahora mismo, que es el Centro del Románico. Me parece que Liliana algo ha hecho referencia, es un concurso que ganamos hace un año y pico, o quizá algo más, que ya estamos construyendo. No os he traído imágenes de la obra, pero estamos ya en plena construcción, y es el Centro del Románico de la Rioja Alta, en Treviana. Bueno, pues estos proyectos serán, dijéramos, estos y algunos otros. Yo he querido ceñirme fundamentalmente al tema de vivienda, y algunos otros que, bueno, cuando os he contado lo del faro, y esto es porque creo que tienen algo que ver con los temas que hemos estado investigando en las viviendas, ¿no? Nada más. Esta imagen es otra, como que me gusta y que son recurrentes. Pues esta otra imagen también es recurrente, la suelo utilizar. Es el bombardeo de 1940 de Londres, en la Segunda Guerra Mundial, en la que hay pues esta situación de catástrofe, pero al mismo tiempo esta situación de esperanza y dijéramos de humanidad en esas personas que buscan en los libros, que buscan en el conocimiento y en el aprendizaje pues un horizonte de esperanza. Nada más, como animaros a que vosotros continuéis en eso también, en ese afán de conocimiento y ese afán de poner en juego vuestras ideas para poder producir pues un mundo mejor, ¿no? Que es lo que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Blanca. Bueno, mientras se animan a preguntar nuestros asistentes, yo quiero como señalar algunos aspectos de interés que has mencionado, y es la oportunidad que tiene la vivienda para construir otros públicos y otras maneras de gestión de la vivienda. Por ejemplo, entender que ahora un modo de vida contemporáneo permite facilitar el arrendamiento y no la compra de vivienda. Entonces, ¿cómo pensar desde el proyecto esas instancias incluso de gestión de la propiedad? Pues hacen parte integral del proyecto, me llama muchísimo la atención. Otra cosa que quiero como destacar, mientras ya veo al profesor Pablo quiere preguntar, es el estudio fundamental de esos espacios que construyen comunidades. Yo estoy un poco indagando eso en la investigación doctoral, bueno, en otros lugares, en otro tiempo, pero creo que es interesantísimo, y te agradezco muchísimo, porque creo que más que mostrar proyectos, has planteado preguntas, y pues definitivamente desde ese I Love Architecture, esa pasión por el tema de la vivienda y las exploraciones de vivienda. Yo invito a todos y a todas que consulten la página de Blanca, porque también ahí están como los resultados de algunas de las investigaciones en sus publicaciones, en artículos y en libros, que pues muestran esta idea que va como reforzando este carácter exploratorio, que es lo que más me llama la atención, y te agradezco muchísimo porque he aprendido muchísimo, y como te digo, muchas preguntas en torno al tema de la vivienda. Gracias, Liliana.
Le doy la palabra primero a Pablo Buitrago y luego a Julián. Bueno, muy buenos días. ¿Se me está escuchando bien? Se te oye bien, sí. Arquitecta, también le quiero dar la bienvenida a nuestra escuela. Empezó con una deferencia con nosotros que quiero reiterar un poco, eludiendo la vanidad, y es que efectivamente estamos tratando de hacer un proyecto educativo que afortunadamente ha dado indicios de estar muy bien con nuestros egresados y con nuestros estudiantes en un desempeño pues muy destacado en nuestro país y por fuera también. Así que le agradezco muchísimo que haya decidido acompañarnos porque ha sido fantástico. Yo voy a hacer un comentario, a ver si entendí un poco también como Liliana su reflexión sobre la arquitectura y una pregunta. El comentario es este. Esto de la exploración me parece muy bonito porque de lo que nos ha mostrado, porque es poner, como usando su propia expresión, como concatenando y traslapando eh, condiciones de la arquitectura que solemos poner asociadas, pero no traslapadas, que son, por ejemplo, con los proyectos que mencionaba ahorita, la casa-jardín o jardín-casa, o los espacios colectivos y los espacios privados, me refiero a las unidades de vivienda traslapados y no puestos uno al lado del otro, que es como un poco la lógica. Sabemos que vamos de afuera hacia adentro, entonces primero lo de afuera, luego la transición, luego adentro, pero en los proyectos suyos se ven esos traslapos constantes y un poco desordenando, si se quiere, un poco afectando los límites que solemos decir en nuestras definiciones casi académicas de recuerden que hay que hacer un patio y luego el patio es la parte de atrás de la casa o qué sé yo, pero aquí hay un tema de traslapos que me parece muy interesante y que nos pone mucho a pensar en la forma como construimos valoraciones sobre la arquitectura. Esa es como mi interpretación, que quizás usted pueda precisarme. Y la pregunta es esta también, con estos proyectos de que ya llevan un par de décadas habitados, usados, apropiados, todos sabemos que han sucedido y hay muchas anécdotas de proyectos de vivienda que al cabo de los años terminan no siendo lo que los arquitectos y los promotores hubiéramos querido. Y no sé si ustedes han tenido el regreso crítico a los proyectos para mirarlos con esa perspectiva de la apropiación social, de lo que ha significado para la gente, de si han aparecido formas de habitar que no habían considerado desde el momento en que se concibieron los proyectos, y si efectivamente, que es lo que creo que también es fundamental para los arquitectos, conocer aquello que nosotros pensamos terminó siendo realmente válido y se construyó como una idea de cultura y de sociedad como la habíamos previsto. Esa es mi consideración. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, profesor. Sí, o sea, por una parte, la primera cuestión, esa posición, yo diría dialéctica, ¿no? Es algo, yo tuve la fortuna de ser alumna de un gran arquitecto que fue Javier Sainz de Oiza. Y yo creo que eso me marcó completamente, porque Sainz de Oiza nos enseñaba que no hay una mirada en un sentido unidireccional, sino que siempre la mirada es dialéctica, siempre una cosa y la contraria. Él mismo siempre decía algo y lo defendía con una especie de pasión tremenda en un sentido, pero luego lo defendía en el sentido contrario con la misma pasión, ¿no? Como la vida misma, como la vida misma. Esa cuestión dialéctica que también está muy expresada en el libro que está al alcance de todos los estudiantes y que sigue siendo un libro bien interesante, Complejidad y contradicción en la forma arquitectónica, de Robert Venturi. Bueno, pues es esa visión como mucho más, dijéramos, abierta, también más compleja. Las cosas, 2 y 2 no son 4 en arquitectura. Eso es verdad que cuando uno está todavía, bueno, siempre, ¿no? La arquitectura siempre produce emoción e inquietud, porque es bastante, el suelo que se pisa es bastante, dijéramos, inestable. Yo siempre digo, los ingenieros ante una pregunta tienen una respuesta, pero los arquitectos ante una pregunta tenemos muchas respuestas. Y esa también es una capacidad maravillosa la que tenemos, porque funcionamos con una inteligencia creativa. O sea, los arquitectos funcionamos con inteligencia creativa, que ve la realidad con esa, dijéramos, esa capacidad dialéctica de verlo desde varios ángulos distintos.
Bueno, es todo un aprendizaje, nos ayuda mucho porque no tenemos que inventar el mundo. Tenemos muchos que nos antecedieron y por tanto hay mucho conocimiento que nos ayuda, ¿no? Así que en ese sentido también es tranquilizador. Cuanto uno va aprendiendo y también va entendiendo que esa posición dialéctica es, dijéramos, puede ser muy satisfactoria, muy productiva y muy buena, ¿no? Pero es verdad que funcionamos así, ¿no? En cuanto al regreso crítico, es muy importante estar muy atento a lo que la realidad nos dice. Eso es fundamental. También lo hemos aprendido siempre desde nuestros maestros, ¿no? Bueno, el arquitecto que se sube a una especie de escalón por encima de la realidad y mira el mundo desde arriba, la verdad es que tiene muchas probabilidades de equivocarse. Pero yo creo que hoy en día la gente está como mucho más en sintonía con la sociedad. El arquitecto yo creo que está más en sintonía con la sociedad. Yo lo veo en mis estudiantes, lo veo en mis discípulos o mis colaboradores más jóvenes, ¿no? Hay una cierta posición más tranquila de estar en sintonía con lo que la sociedad demanda. Y nosotros es verdad que cuando hemos hecho estos proyectos que son un poco, que rompen moldes en algunos sentidos, ¿no? Sobre todo dentro del entorno que había, a veces nos decían, es que queremos una casa como la de al lado, que aunque sea peor, pero queremos igual que esa, porque no queremos ser distintos, ¿no? Lo que sucede muchas veces es que la gente tiene que poder elegir. O sea, el peor pecado de las viviendas sociales en venta, ya lo he dicho, es que se les asignan por sorteo. A ti no te pueden sortear una vivienda, tú tienes que elegirla. A lo mejor uno elige una casa que está al borde de las vías del tren, porque eso le pone en emoción, ¿no? Sentir el paso del tren. Y otro a lo mejor elige una casa pues en las alturas. Pero aquí sucedía que al que le tocaba el piso en la casa, en el piso 20, él no le gustaba estar en alto. Y sin embargo, al que le tocaba el piso 2 decía, ya quisiera yo que me hubiera tocado del piso 20. Claro, la gente no está contenta si no puede elegir la casa. Porque la casa, como la pareja o como tantas otras cosas en la vida, uno las elige en cierta medida, dentro de sus parámetros. Entonces, por eso yo creo mucho más en la vivienda de alquiler. Creo que están mucho más contentos, me llegan muchos más feedback de satisfacción del edificio de Barcelona en alquiler, que me han llegado algunos mensajes de satisfacción de esas viviendas, que a lo mejor de las viviendas en venta, que terminan por, bueno, tenemos un refrán que es a caballo regalado no le mires el dentado. Cuando algo te lo regalan, a lo mejor lo aprecias menos. Cuando no lo puedes elegir, siempre te quedas descontento. Y esa es una de las consecuencias que sacamos de todo esto también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, le doy la palabra a Julián. Ahora voy a leer una pregunta que está en el chat y luego el profesor Rodrigo. Julián, adelante. Muy buenas tardes, profesora Blanca, arquitecta, un placer conocerla. Gracias. Yo quería hacerle como dos preguntas, una que tiene como un rasgo político y otra que tiene que ver necesariamente pues ya con una premisa de nuestra profesión. La primera es la que tiene que ver como con el cuestionamiento urbanístico, es si usted nos puede contar, ya nos mostraba un poco o uno puede inferir un poco las cosas en la presentación que usted hizo, pero si uno nos puede precisar un poquito más cuál es el cuestionamiento urbanístico o como premisa de proyecto que usted establece entre el edificio y la primera planta, o el edificio y el afuera, o a nivel de primera planta, de primer piso, que para nosotros en Colombia eso es muy complejo porque vivimos unas circunstancias de seguridad a veces más inventadas que propias, ¿cierto? En donde a veces esa relación con el primer piso, sobre todo en edificios de altura, se vuelve compleja de manejar y termina por lo general teniendo soluciones muy facilistas que a lo mejor no aportan mucho digamos, a la construcción urbana, ¿ya? Esa es como la primera pregunta. Y la segunda, un poco, qué pena, aprovechándome, abusando un poco, es, yo me imagino que estos proyectos tienen que ver con las alcaldías o con las municipalidades, ayuntamientos que ustedes llaman en España, y que allí hay mucho espacio para la discusión.
Pero ¿por qué si de pronto usted nos puede contar si a lo mejor ha tenido un acercamiento de esto con la empresa privada, a la empresa privada le cuesta tanto esta singularidad, esto de hacer algo que vaya más allá de sus propios intereses y lo vean y lo rechacen tanto o tengan tanto escepticismo con esas posibilidades? Muchas gracias, arquitecta. Gracias. Bien. Bueno, en relación con la primera pregunta, la planta baja, efectivamente, la planta baja siempre ha sido un tema, dijéramos, importantísimo para los arquitectos, ¿no? Como en realidad el contacto dentro del espacio urbano entre lo que es el mundo privado y el mundo público, ¿no? La calle como espacio público y la vivienda como espacio privado, es esto que decíamos, ¿no? Bueno, tradicionalmente las plantas bajas han podido tener esos locales comerciales, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, es muy extraño lo que está pasando en este barrio, que yo creo que ha sido muy criticado, y es que se prohibían los locales comerciales en planta baja, ¿no? Se prohibían para poder acopiar todo ese espacio comercial y dárselo a un centro comercial. ¿Qué ha sucedido? Que han terminado vallando todos los edificios. Eso es una cosa muy insólita aquí para nosotros. Es el único de los pocos, o sea, todos estos barrios que se hicieron en ese principio de este siglo, pues terminan todos con vallados y con cámaras. Eso es insólito para nosotros, eso no existe. Y claro, es porque realmente las plantas bajas siguen siendo de vivienda, cuando en realidad las plantas bajas deben ser comerciales y tradicionalmente lo han sido. Y además, bueno, pues además hay una transición entre la planta baja y esas viviendas que son, como decía, pues a lo mejor un recodo, un callejón, una galería, un callejuela, cosas que son parte del diseño urbano, que ya no es solamente esas grandes avenidas de coche y esas bocas negras que te llevan a un sótano donde aparcas el coche, esos parkings, ¿no? O sea, que hay un empobrecimiento de elementos urbanos muy valiosos, hay un empobrecimiento y hay un rechazo, o sea, hay un olvidar elementos urbanos que nos han resuelto mucho de estas cosas, de esas transiciones entre lo público y lo privado, y que yo creo que siguen siendo importantísimas, ¿no? Recuperarlas. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, lo que hicimos también, bueno, lo hacía la normativa. En las plantas bajas había una guardería, había un centro de mayores, o sea, a lo mejor no son comerciales, a lo mejor es guardería, centro de mayores, una zona de aparcamiento de bicicletas y tal, que a lo mejor está, como dijéramos, semicerrado, semiabierto. En el fondo son usos de carácter semipúblico, semiprivado, colectivo, vecinal o comercial. Y eso permite una transición, ¿no? Yo creo que tenemos que tirar del repertorio porque yo creo que hay modelos que han funcionado y yo no sé por qué, bueno, yo sí sé por qué, todos sabemos por qué. En el caso de San Chinarro, evidentemente, ese poder que tiene el centro comercial acaparó todo lo que eran los locales comerciales de planta baja de toda la urbanización. Pero ese error ya se ha visto que es claro y yo creo que hay que intentar, pues eso. Nosotros, desde luego, hemos cuestionado muchísimo ese tipo de urbanismo que niega los comerciales en la calle. Porque una calle sin comerciales no es calle. Entonces, eso es una solución, por una parte, ¿no? Por otra parte, la iniciativa de los privados. Sí, desgraciadamente los privados van al máximo beneficio y, como decía antes, repiten un modelo. En el caso, por ejemplo, de San Chinarro, todos hacen una especie de bow windows porque no contaban edificabilidad. Y, sin embargo, lo venden. Entonces, todas las viviendas son iguales, todas tienen el bow window y todas son idénticas, porque es el máximo aprovechamiento, sacar el máximo beneficio con el mínimo coste. Además, el dinero es muy conservador y no arriesga, Pero ahora mismo está, como decía antes, se acaba de lanzar una propuesta para hacer viviendas sociales de alquiler y se está promoviendo que se ha lanzado ya con fondos europeos, con todo esto de la recuperación después de la pandemia, ¿no? Bueno, pues lo que se va a hacer es la administración pública pone el suelo, el promotor privado pone el edificio en alquiler para usuarios y tienen que tener un compromiso de 50 años. Vamos a ver cómo funciona. Yo tengo mucho interés en ver cómo funciona esto. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver si hay algo de iniciativa, porque en el fondo tiene que ser competitivo. Y, bueno, también es fundamental que la gente se interese y la gente joven se interese a lo mejor por un tipo de vivienda distinta y implique a la iniciativa privada en innovar y en renovar.
Ojalá, vamos a estar atentos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su tiempo, arquitecta. Gracias. Pues en línea con con lo que plantea Julián, hay una pregunta en el chat que habla precisamente, o que escribe precisamente el porcentaje, sobre el porcentaje de espacio común que manejaste en los proyectos Celosía, Mirador y Mare de Deu, y si hay alguna justificación para el ayuntamiento o al cliente la cantidad de espacio empleado para esos espacios comunes. Pero una justificación, dijéramos, económica no la hay, evidentemente. O sea, de alguna manera hay una estrategia aquí de meter en un módulo que está limitado. Hay un módulo de construcción para la vivienda social y hay que entrar en ese módulo. Entonces, por ejemplo, el sistema Forza, este que he contado, de patente colombiana, nos ayudó mucho a que entrara en precio el producir este edificio que tiene una proporción de huecos y que por tanto tiene una dificultad de ejecución y bueno, metros cuadrados, ahí esos metros cuadrados que en realidad no contaban, no cuentan, porque también es verdad que es la iniciativa pública, ¿eh? O sea que a lo mejor a un cliente privado no le resulta tan fácil conseguir eso, ¿vale? Yo lo entiendo. O sea que nosotros cuando trabajamos con la iniciativa pública, por eso también hacemos concursos, porque sabemos que tenemos más libertad como para investigar que con la privada, que a lo mejor ganaríamos más dinero, pero resulta que se puede hacer menos arquitectura, ¿no? Al final se hace en construcción, se hacen metros cuadrados de producción. Pero es verdad que la iniciativa pública sí que tiene ese margen a veces más de innovación. Y de alguna manera yo reconozco que edificios como el Mirador y como Celosía son muy difíciles que los hiciera la iniciativa privada. Es muy difícil. Entonces, la respuesta ante ellos es, honestamente, son un poco límites. Lo que pasa es que es curioso, porque este sistema, por ejemplo, de los vacíos en altura, ya ha empezado a aparecer por todos lados en la iniciativa privada. A lo mejor de una manera muy contenida, mucho más contenida, ¿no? Vacíos más pequeños, más diseminados, a lo mejor uno muy simbólico y otro en la entrada, pero ha empezado a aparecer. Y ha empezado a aparecer pues, situaciones de esas de espacios vecinales en los condominios que a lo mejor, bueno, pues que ya no es el patio este confinado que tenía todo San Chinarro, que son patios absolutamente cerrados, autistas, que se vuelcan hacia adentro, que tienen muy mal soleamiento, por cierto, y que además les contentan con una piscina que nunca tiene sol y que tampoco es que tenga una calidad especial, ¿no? Entonces, yo creo que a veces estas apuestas que son como, bueno, pues muy posibles porque es la administración pública. Yo no digo que no, pero que a lo mejor abren vías que luego a lo mejor la iniciativa privada en cierta medida puede retomar, ¿no? En cierta medida, que no es en la misma medida en que la administración pública puede. No sé si contesto a lo que decía esta persona, pero... Bueno, no, la pregunta creo que sí se responde. Voy a leer una última pregunta y le doy la palabra al profesor Rodrigo Vargas ya para ir cerrando este espacio. La última pregunta que voy a leer es ¿cómo resolvieron el diseño inclusivo en el edificio Celosía y Mirador? ¿Cómo resolvimos el proyecto inclusivo? No, el diseño inclusivo de seguramente personas con movilidad reducida, sillas de ruedas. Vale. Vale, bueno, desde luego hay que cumplir con la normativa de accesibilidad, por supuesto. Entonces, por supuesto, hay ascensores que llegan a todos lados. O sea, hay ascensores que llegan a todos lados. Eso está clarísimo, bueno, porque hay una normativa de accesibilidad absoluta. O sea que esa normativa es de obligado cumplimiento y está cumplida estrictamente en todos los edificios que hacemos. Muchas gracias, Rodrigo. Hola, buenos días y tardes allá. Hola. Pues Liliana, no me lo vas a creer, pero 3 preguntas que tenía pensadas se han anticipado Pablo, Julián y las han ido respondiendo. O sea, aprovecharía para hacerle
pues digamos, para agradecerle también en nombre de la escuela a la arquitecta Blanca su presencia y por compartir pues de forma como tan estimulante sobre todo su trabajo, por el cual pues yo personalmente la felicito. Reconozco que me gusta mucho los edificios que ha mostrado, me gustan mucho. Yo pues si me queda alguna curiosidad, digamos, adicional a las dudas que ya he resuelto, sería con respecto a su estudio. ¿Cómo es su estudio en el sentido de las personas que trabajan en él? ¿Qué otros profesionales eventualmente hacen parte de su equipo de trabajo habitual? Más allá de eso, nada, le reitero mis felicitaciones y mis agradecimientos por la conferencia y por compartirnos su trabajo. Bueno, muchas gracias. Mi estudio es una planta muy adaptativa. Está creciendo y reduciéndose sistemáticamente. O sea que para tener un estudio de este tipo, donde no estamos permanentemente en producción, ni mucho menos, sino que estamos más bien investigando y haciendo concursos y haciendo obras que a veces pues, no son rentables o son poco rentables, pues tiene que ser un estudio, dijéramos, muy adaptativo a las circunstancias. Hubo momentos en que este estudio tenía a lo mejor 7 colaboradores, arquitectos normalmente trabajo con gente más joven y hay otros momentos en que a lo mejor estoy incluso yo sola. Es verdad que también hemos aprendido a externalizar muchas cosas. Tenemos una colaboración con una ingeniería que es desde hace muchos años, Alejandro Bernabeu, que es un profesor también de la escuela, que es un gran ingeniero de caminos que trabaja mucho con arquitectos. Hizo, por ejemplo, con Moneo Cursal o proyectos muy importantes. También tenemos una ingeniería de instalaciones. Cuando el proyecto tiene un grado de complejidad, también externalizamos esa parte de instalaciones con la ingeniería. También tenemos unos arquitectos técnicos con los que llevamos trabajando hace tiempo, que son los que nos ayudan en la dirección de ejecución, que es obligatorio en España como papel, el arquitecto técnico llamado aparejador. No está en nómina en mi estudio, es también, dijéramos, un profesional autónomo con el que colaboro y él también colabora con otras personas. O sea, este tipo de estudios funciona como grupos de autónomos que se ponen en contacto según los proyectos que haya y a veces con ayudas, con colaboraciones con jóvenes arquitectos o con arquitectos no tan jóvenes, a lo mejor de mi misma generación, como la colaboración con MVRDV. Puntuales, ¿no? He tenido colaboraciones puntuales, pero esa es la cuestión. Somos adaptativos, somos flexibles y eso nos ha permitido sobrevivir desde hace ya más de 30 años. Es un tipo de estudio que llamamos de mesa camilla. Es un estudio bastante pequeño. Yo cuando he contado estos proyectos en Estados Unidos pensaban que tenía un estudio con 50 arquitectos en nómina. Evidentemente no es esa la fórmula. Y además nosotros hacemos el proyecto desde la primera idea hasta el detalle del picaporte. Lo hacemos todo, cosa que cada vez es más escaso. Aquí en España una de las maneras de sobrevivir a algunos estudios es haciendo exclusivamente el proyecto básico, o sea, lo que son la parte de diseño, y luego ya se lo dan a una ingeniería o a un grupo grande para que hagan la producción del proyecto y la dirección de obra. Pero para nosotros eso desvirtúa mucho las ideas. O sea, a nosotros nos gusta llevar el proyecto en todo el proceso, desde el principio hasta el final. Pero eso, dijéramos que, bueno, pues no es precisamente una manera muy, dijéramos, muy empresarial o muy rentable de trabajar. Es más porque nos gusta mucho el proceso de proyecto y nos parece que para llevarlo a buen puerto pues hace falta hacerlo así. Pero bueno, eso es lo que puedo contar de mi estudio, que ha ido cambiando mucho y seguirá cambiando hasta que llegue un momento que a lo mejor pase la batuta a otros y ya me dedique, que no está tan lejos, me dedique a, no sé, a la cría de la oveja. Que solo se vive una vez, ¿eh? Vale, muchas gracias. Pero ustedes son jóvenes y tienen todo por hacer.
Así que yo les deseo mucha fortuna y muchos proyectos y mucho trabajo interesante. Gracias, Blanca. Quedan 4 minutos. No sé si podemos hacer una última pregunta. Si te parece bien, si estás de acuerdo. La ¿Sí? última. ¿Sí? El profesor Edwin Quiroga, de la Universidad Nacional. Ok, buenos días para todos, arquitecta Blanca. Buenos días, Hola. gracias por la enseñanza a través de los proyectos presentados. La pregunta es muy puntual. En el proyecto arquitectónico hay demasiadas determinantes, entre otras el presupuesto, el cliente, la construcción, la técnica. Los proyectos que se expusieron mantienen la idea de principio a fin. Esa idea proyectual originaria se mantiene de principio a fin. La pregunta es cómo mantener ese principio compositivo ante tantas determinantes en el proyecto. Gracias. Qué difícil pregunta me hace para terminar. ¿Cómo se mantiene? Pues lo primero, o sea, yo lo que sí me he dado cuenta es que uno tiene que estar muy convencido para convencer a los demás. Tiene que estar firmemente convencido. Y para convencer a los demás hay que tener argumentos. O sea, no le convences, no se convence con palabras cualquiera ni con imágenes bonitas, no. Argumentos, argumentos muy razonados para poder seguir adelante en un proyecto, ¿no? Pero hace falta mucho empeño. O sea, la realidad es que hace falta mucho empeño y mucha convicción. Yo no podría decirlo de otra manera. Yo la verdad es que tengo la suerte de haberlo aprendido de mis maestros. O sea, yo lo aprendí, tuve como maestro Sainz de Oiza, que era, pues yo les animo a ustedes a que sigan a un maestro como Sainz de Oiza, que escribió muy poco, pero que hizo dos edificios muy importantes, que son el Banco de Bilbao y el edificio Torres Blancas en Madrid. Y también creo que es interesante, y fue maestro mío, Rafael Moneo. Yo aprendí mucho también de Rafael Moneo, sobre todo desde el punto de vista de razonar y de estudiar, de investigar, de perseguir una idea. Yo creo que, bueno, los maestros nos enseñan, y luego ese convencimiento que uno tiene, pues a veces consigues trasladarlo, ¿no? Si uno está muy convencido. Pero la verdad es que yo no tengo ninguna regla mágica, sinceramente no puedo decirle ninguna regla mágica. También he tenido momentos en que las cosas no me han salido, ¿eh? O sea, no siempre, ni mucho menos sale. O sea, que ha habido muchos concursos que no hemos ganado, por supuesto, y que a veces nos hemos quedado muy convencidos porque ha ganado otro que era mejor. Y otras veces no nos hemos quedado nada convencidos porque ha ganado otro que considerábamos que no era mejor. Ha habido proyectos que se nos han quedado por el camino, que o bien no había manera de llevarlos adelante, hemos renunciado a ellos, o bien es que nunca han llegado a ponerse en marcha, se quedaron en el papel, simplemente como ideas en el papel, ¿no? O sea que realmente la arquitectura, llevar adelante un proyecto, es verdad que tiene una dificultad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, que tiene muchas complejidades técnicas, personales, económicas, de comunicación, de medios, de todo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la manera mejor de llevarlo adelante es estar muy convencido y también pues esa característica que tenemos los arquitectos de ser un poco como un árbol que puede aguantar el envite del viento, pero que aunque se tuerza con el viento, luego vuelve a enderezarse. O sea que dijéramos que es flexible, ¿no? Que es flexible. Que es flexible, pero no ceja en su empeño. Esa es la cuestión, cómo llevar adelante una especie de concepto y, sin embargo, no, dijéramos, no convertirse en algo excesivamente infranqueable para el que estás trabajando, ¿no? Y para quienes estás trabajando, porque es verdad que la arquitectura tiene que ser un servicio público también, ¿eh? Pero bueno, en fin, yo creo que todos tenemos experiencia, sobre todo las personas con las que estaba hablando son personas que ya tienen tienen una experiencia, ¿no? De lo que es hacer arquitectura. Y sabemos que el que la sigue la consigue. Yo les animo a que tengan esa convicción, que pongan todo el empeño
y pongan toda la capacidad y toda la inteligencia en intentar sacar adelante los proyectos, sea una casita o sea un edificio grande, o da igual lo que sea, porque no hay grande ni pequeño proyecto. Realmente el tamaño no importa en este caso, es una cuestión como de involucrarse y de estar convencido, ¿no?, de lo que uno hace. Esa es la cuestión, ¿eh? Bueno, me quedo con muchas ganas de sentir más, por lo menos el olor, el aroma, la temperatura del aire, de todo lo que está pasando por Cali, porque yo he oído hablar de Cali a mi colaborador, ¿no? Y de hecho conozco alguna obra que hizo allí y todo, ¿no? Y me quedo con las ganas de eso, de un contacto más humano. Algún día, comprometidos a invitarte, invitada. Esperemos que esto mejore para que puedas venir, conocer Cali, conocer tal vez otras ciudades y bueno, y conocerte personalmente, conversar contigo personalmente, un gusto. Muchísimas gracias por estar acá en la Universidad del Valle a distancia, como señalaba, pero pues creo que ha sido maravillosa esta conversación, este aprendizaje. Muy bien, Liliana. Gracias. Pues muchas gracias a todos y feliz día.